Hola, bienvenidos a un capítulo de Finanzas del Día a Día. Realmente este es nuestro primer capítulo. Un servidor, Cristian Álvarez, y me acompaña Mario Enríquez. No es que me acompañe, él va a ser cojoso, o sea que vamos a estar en esto todos los días o cada vez que lo hagamos. La idea de este podcast es hablar de las finanzas, de los impuestos y de temas así y tratar de llevarlo al día a día de una persona. A la vida cotidiana. A la vida cotidiana, que la persona lo entienda. Exactamente. Hoy traemos un tema súper interesante y vamos a hablar del tema doloroso. ¿Cómo así? Los impuestos. Los impuestos, sí. ¿Cómo va a ser eso? Los impuestos son considerados un tema doloroso para la mayoría de las personas. ¿Cómo así? Porque yo sé de mucha gente que no paga impuestos. Bueno. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no paga impuestos? Explícame eso, Mario. Bueno, tú sabes que hay mucha gente que dice, yo estoy en la empresa, gano 32,000 pesos y yo no pago impuestos. Pero realmente tú sabes que no estoy entendiendo qué tú me quieres decir con eso. Tú sabes que la realidad es que, aunque uno no paga, esos son los impuestos directos, o sea, tú estás hablando de impuestos sobre la renta. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque yo no... Ahora tú me vas a hacer una entrevista, tú sabes más que yo de eso. Pero no, es para simplificar el tema. Porque, sí. No, pero el tema es que tú sabes que a nuestro oyente hay impuestos que son directamente a la persona, sea físico o jurídico, y hay impuestos que son indirectos. Sí. Cuando una persona dice que no paga impuestos porque está por debajo de la exención, que en este caso tú mencionaste los 32,000 pesos, realmente, sí. Un paréntesis. Cuando tú me preguntaste cómo así gente que no paga impuestos, yo sé a qué tú te referías. Esos otros podemos verlo en otro capítulo más adelante. Los que pagan impuestos. los que dicen que no pagan impuestos. Ah, no, esos otros no vamos, ni siquiera vamos a hablar de eso. Pero lo que nosotros queremos ver, por ejemplo, el mito que hay de mucha gente que entiende que porque está por debajo de la excepción no paga impuestos. Y la realidad es que nosotros en nuestro día a día nos la pasamos pagando impuestos. O sea, empezamos a hablar, por ejemplo, imagínate que yo me levanto en la mañana y cuando me levanto en la mañana, lo primero que yo hago, por ejemplo, después de bañarme y cambiarme, tomarme un café. Un café. Un café. Entonces, y tú pagas impuestos, es un café. Claro, porque tú sabes que hay que pagar el ITEVIS que se le cobra al café. Ah, ya. Entonces, pero, ¿y cómo así? Entonces, tú me dices que en el día a día uno vive pagando impuestos. Uno paga impuestos todo el día. Todo el día. Porque todo lo que uno consume tiene directo o indirectamente un impuesto, salvo excepciones, que precisamente se llaman así, son excepciones. Entonces, por ejemplo, si me traslado para mi oficina a trabajar en un vehículo privado, yo pago impuestos en el combustible que yo le he hecho al vehículo. Aparte de que cuando lo compré, también pagué impuestos. Está el impuesto, los impuestos normales del ITEVI, está el arancel cuando se importó, está el CO2. Esos son impuestos que se pagan en la compra de un vehículo. Fíjate lo que sucede. En este país, el Estado vive de lo que son los impuestos. Todos los servicios públicos se financian de dos maneras, por la vía de los impuestos o por la vía de préstamos. Entonces, ¿qué supone eso? Que para que un país funcione, todos los ciudadanos deben contribuir de manera equitativa o proporcional o de acuerdo a su capacidad al mantenimiento del Estado. Y el Estado, a cambio de eso, le debe dar al ciudadano lo que son los servicios públicos. No vamos a meternos muy profundo en el tema de servicios públicos. Bueno, pero ese es verdad. Pero eso es lo ideal, lo que debería ocurrir. Exactamente. Sí, el tema es que muchas veces, incluso yo he visto figuras, vamos a decir, públicas, o no figuras públicas como artistas, sino personas que hablan públicamente, que hablan como que impuestos solamente pagan los que ganan mucho y las empresas. Pero la verdad es que no pasamos el día pagando impuestos. Mira, tú tienes tanta razón que la última estadística al mes de julio de este año dice que el 42.9% de lo que recauda la DGI son de impuestos indirectos, es decir, ITEVIS y selectivo al consumo. Sí, estamos hablando de
el ITEVIS que compramos, cuando pagamos la compra, Sí. Los servicios, por ejemplo, tú tienes un servicio que consumimos día a día, que es el servicio telefónico, que tiene 3 impuestos. Sí. Tiene un impuesto de ITEVIS, Sí. tiene un selectivo a consumo y Exactamente. tiene unas telecomunicaciones. O sea, tiene 3 impuestos. 3 impuestos. Y por lo menos tú lo ves en la factura. Sí. Esos tú lo ves en la factura. Tú lo ves directamente. Pero hay muchos impuestos que son invisibles, entre comillas. Hay muchos impuestos que son selectivos, Sí. que uno no lo ve si no siente el golpe con el incremento del precio. Por ejemplo, el combustible. Ah, bueno, el combustible es otro tema. Del combustible se puede hacer un podcast solo del combustible. Exactamente. Porque el combustible, nosotros pagamos la última vez que yo lo calculé, de cada 100 pesos en combustible, uno pagaba como 40 y pico de pesos en impuestos, algo así. Bueno, yo hice el cálculo hace poco, estaba como un 33%. Bueno, es promedio. que imagínate que cada vez que tú pagas 100 pesos en combustible, Sí. el 33 pesos de esos quedan en manos del Estado Entonces, como impuestos. Pero también, que podemos verlo más adelante, está lo que se llama el precio de paridad de importación, que es el precio que usa el gobierno para fijar los impuestos y el precio al consumidor. Que ahí también hay elementos. Que podríamos decir que son impuestos. Exactamente. Tomando en consideración que también parte de los ingresos provocados por el combustible también quedan en manos del Estado de manera directa por el Estado ser accionista de la refinería. Exactamente. O sea que ahí hay un tema, vamos a decir, doble y tal vez triple, parecido a lo de las telecomunicaciones. Sí. Por ejemplo, cuando mi esposa me dice, vamos al restaurante, porque yo hago lo que me diga la esposa. Sí, somos... Yo siempre le digo a ella, ¿tú crees que somos 2? Somos 3 que estamos aquí. Sí, porque hay un consumo. Y mira, en los restaurantes hay una confusión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el consumo del ITEVIS cuando nosotros consumimos en un restaurante. Y hay un 10% que nosotros lo vemos como si fuera un impuesto, pero realmente es impuesto porque es obligatorio, pero no va al Estado, sino que no debería ir al Estado. No debería ir al Estado. Sino que es una propina. La propina legal obligatoria, que eso es un tema ya de código laboral y ese tipo de cosas. Sí, pero cada vez que uno va a un restaurante, tiene un 18% de ITEVIS, 10% de propina legal y normalmente, además de eso, uno le deja una propina adicional. Te miran mal si tú no se la dejas. O sea, y yo sé que ya con la proliferación de restaurantes y centros de comida rápida, son muchos los que salen con su esposa y sus hijos a esos sitios. Pero como la base fundamental de la recaudación son impuestos indirectos, imagínate que nosotros vamos recibiendo un impacto incremental, tomando como ejemplo la parte de los restaurantes, porque una gran parte de los gastos y consumos del restaurante ya le han cargado impuestos que ellos no transparentan en la factura directamente, pero tienen que aumentar los precios o establecer los precios tomando en consideración esos impuestos. Mira, por ejemplo, cuando tú vas y te tomas una cerveza. La DGI también se está tomando la cerveza. Contigo, sí. Juntamente contigo. Y la bebida alcohólica también tiene un gran impacto impositivo. Sí. Gran parte del Tú tienes mucha experiencia en ese tema. Gran parte del precio de las bebidas alcohólicas es impuesto. ¿Por qué? Porque las bebidas alcohólicas están grabadas con 2 impuestos selectivos más el ITEVIS. Sí, la última vez que tú hiciste el cálculo de una botella de ron, más o menos ¿cuánto era el impuesto que se pagaba? Por cada 100 pesos. Bueno, no tengo la cifra fresca, pero un porcentaje importante. Rondaba como por el 25-30%. Okay. Dependiendo del tipo de alcohol. Puede ser más. Sí, porque hay un impuesto que tiene que ver con el grado del alcohol. Con el grado alcohólico y un impuesto que tiene que ver con el precio de lista. O sea, no el precio de venta, sino el precio de lista o el precio que la DGI fija conjuntamente con los productores es el sellito. E importadores. Es el sellito. El sellito es algo aparte, ese para controles de que no falsifiquen bebidas, etcétera, etcétera. Pero los impuestos tienen que ver básicamente
con el precio de lista, el precio de venta al consumidor y el grado alcohólico. Y igual el impacto que tiene un cigarrillo. O sea, el cigarrillo está tiene un impacto impositivo bastante alto. Tú sabes que el consumo de nicotina, que es realmente el ingrediente activo del cigarrillo, se ha ido trasladando de los cigarrillos a lo que son los vape, lo que llaman los vape, y lo que son los puros. Entonces los puros no están grabados con impuestos, porque la mayoría son artesanales, o sea, por lo menos con el selectivo. Y los vape, tú sabes todo el problema que hay con ese tipo de consumo. Sí, sí. Que debería también... Estamos un poquito más regulados. Ser grabado más. Debería estar un poquito más regulado. Pero igual, o sea, por ejemplo, otro elemento que es súper impactado por los impuestos, pero principalmente en aduanas, son los electrodomésticos. Sí. Porque aparte del ITEVI tienen aranceles altísimos y algunos, aparte del ITEVI arancel, tienen un selectivo. Y tal vez un televisor que yo lo compro en Estados Unidos en $1,000 termina aquí costándome $1,500 fácilmente. Bien, ¿qué es lo que sucede con el selectivo? El selectivo, en principio, se diseñó como un impuesto para lo que dicen los teóricos, compensar los efectos nocivos que produce el consumo de ciertos bienes, como alcohol, tabaco, y también para actuar como un nivelador de la riqueza en la sociedad. Porque hay un selectivo que tiene que ver con el lujo, lo que se considera lujoso. Exactamente. Por eso es que yo nunca... pero óyeme algo, antes que se me vaya la idea. Hay muchos bienes que están en esa lista de artículos de lujo, que si tú lo ves, eso no es de lujo ya. Por eso te iba a comentar. Te iba a hacer el mismo comentario con las telecomunicaciones. Sí. Hay un movimiento a nivel mundial de convertir las telecomunicaciones, básicamente el internet más que otra cosa, en un servicio básico, porque es muy difícil la vida del día de hoy sin acceso a internet, es verdad que tú lo podrías hacer, pero es muy difícil una vida común en una ciudad, en una metrópoli, sin tú tener un acceso por lo menos mínimo a lo que es la telecomunicación. Y tú sabes que se está planteando actualmente lo que se llama la moneda digital. La moneda digital centralizada. Es decir, que están pensando en Estados Unidos, ejemplo, emitir un dólar digital. ¿Qué significa eso? Que para el día a día las personas van a necesitar tener acceso conectividad a obligatorio. Ya eso no es un lujo. Un día de esto podemos hablar de criptomonedas. Tú sabes que es un tema que a mí me apasiona mucho. Yo invierto en criptomonedas también. Sí. Mira, y tocando un poquito esos temas de la parte del selectivo, hay otros elementos que también tienen selectivo que tú dirías, bueno, será un lujo, no sé, pero, por ejemplo, hablando de los electrodomésticos, un celular. Sí. Ya un celular no es un lujo. O sea, yo diría, podríamos establecer un rango de que los celulares de alta gama tal vez, pero hay un celular básico no se considera un lujo y se paga mucho impuestos sobre los celulares. Y también tú sabes que otro servicio está grabado con selectivo, los seguros. Sí. La gente se confunde con el ITEVI porque en un momento era el mismo porcentaje, pero es un selectivo realmente. Es un selectivo. Los seguros, excepto los seguros médicos, están grabados con 16% de selectivo al consumo. Y realmente eso se ha quedado así. En principio, era un ITEVIS, que las empresas se lo podían adelantar. Y eso se cambió y se convirtió en un selectivo que las empresas tienen que llevarlo al costo. No se lo pueden adelantar. No se lo pueden adelantar. Mire, tienen que llevarlo al costo. Y hablando de costo, hay un impuesto que es súper importante y que para nosotros casi no lo vemos porque es pequeñito, que es el impuesto a las transferencias y cheques. Uy, ese pequeñito, pero rinde. Pero rinde. Y lo más fuerte es que era transitorio.
Como muchas cosas. Como muchas cosas. Como el 1.5% del anticipo. Que se ha dado a VBB últimamente. Pero el punto es que realmente y nosotros... también el 1% de los a activos. Sí, pero como el 1% de los activos es un tema de... Mira, antes que se me olvide. En el día a día, yo he visto casos de personas que tienen propiedades que pagan IPI. Y alguien, por equivocación, le aconseja, para dejar de pagar el IPI, aporta esos inmuebles a una empresa. Es verdad, tú vas a dejar de pagar el IPI. Pero empieza a pagar pero 1%. va a pagar el 1% a los activos sin deducción alguna. Uh-huh. Sí, he visto esa sugerencia también. Pero, o sea, fíjate cómo hay algo tan sutil uh-huh. que es hacer una transferencia, hacer un pago, te genera un volumen tan grande que es de importancia para el Estado. Sin embargo, nosotros estamos pagando ese impuesto todos los días. Todos los días. Cada vez que hacemos un pago. Y cuando pasamos una tarjeta de crédito, también nosotros pagamos impuestos. Sí. O sea, el hecho, y es lo importante de este programa el día de hoy, es que en cada actividad que nosotros tenemos hay un pago de impuestos. Así que si un oyente o alguien que nos está viendo por YouTube cree que no paga impuestos, tenemos la mala noticia de que está pagando impuestos constantemente. Sí. Y también, cuando un oyente escuche que el gobierno está planteándose una reforma fiscal, hay que prestarle atención. Y piense que no le va a afectar, cuidadito. Tarde o temprano, todo incremento impositivo termina cayendo en los bolsillos del consumidor. Mira, por ejemplo, o sea, la última que incluyeron el café, incluyeron el chocolate, yogur, incluyeron un grupo de cosas que anteriormente no estaban grabados y que ahora están grabados. Exactamente. Y eso automáticamente para el consumidor final aumentó el precio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya yo estoy pagando un porcentaje adicional que yo no necesitaba pagar antes. Exactamente. Y así hay muchos impuestos uh-huh. que nosotros tal vez no vemos, pero lo estamos pagando en nuestro día a día. Eso es parte de nuestro diario vivir. También el impuesto que tú pagas cuando tú adquieres un inmueble, tú tienes que pagar un impuesto a la transferencia inmobiliaria. Y cuando tú compras un carro. También. Pero más aún, por usar el vehículo, anualmente tú pagas el impuesto de la placa. Y cuidadito con eso, porque en la ley no son los 3,000 pesos que están cobrando ahora, ¿no? En la ley está en base a un porcentaje del valor del vehículo. Y cuando apliquen eso, si lo aplican. Han intentado aplicarlo un par de veces. Pero sí, la ley dice eso y siempre hay una circular que cambia. Que cambia eso. Por un tema, vamos a decir, de percepción de política, vamos a decirlo así, vamos a cambiar eso. Mira, otro tema también es, hablando de los salarios, tú sabes que la ley contempla que cada año el monto exento aumente por inflación. Uh-huh. Sin embargo, en los últimos 7 u 8 leyes de presupuesto se ha metido un artículo frisando el monto de la exención impositiva. Nosotros no hemos ajustado eso en bastante tiempo. Bastante tiempo, que eso también incide directamente en el bolsillo del consumidor. Claro, porque ese efecto inflacionario que se refleja en los sueldos y salarios que van aumentando, uh-huh. nosotros no los vemos acompañado de la exención. No. Y por ende, en un momento dado, terminamos tributando más. Tributamos más porque termino pagando simplemente por un incremento que es para mantener... Por un incremento inflacionario. Inflacionario para mantener mi poder adquisitivo. Exactamente. Y los impuestos no deberían gravar la inflación. Sí, deberíamos... eso deberían grabar la riqueza y el consumo real. Pero tú sabes que eso
en muchos países es casi una utopía. La verdad es que muchos países viven de los impuestos indirectos, que es prácticamente lo que hemos hablado el día de hoy, que son esos impuestos que no son grabados por la renta. O sea, no son para grabar renta, sino para grabar actividades económicas o productos específicos, que eso sería más bien la definición de un impuesto indirecto. Básicamente graban el consumo. Consumo. Básicamente graban. Cada vez que usted consume, está consumiendo impuestos. El socio principal de nosotros, los dominicanos, se llama DGI. Exactamente. Bueno, yo creo que ha sido un capítulo bastante interesante. Creo que va a ser de provecho para los oyentes y los que nos están viendo por YouTube. Okay. Nos pueden escribir cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan. Bien. Y ahí vamos a tratar de responderla. Bueno. Pero creo que ha sido todo por el día de hoy. Se despide Cristian Álvarez y Mario Enríquez. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye. Bye.